El feminismo es un movimiento político, cultural, económico y social. El objetivo de este movimiento social tan relevante en este último tiempo es buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mismas mujeres. La influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el derecho a la educación, el voto a la mujer, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre muchos otros. La fuente de esta ideología feminista viene del mismo libro La teoría feminista. Y esta ha influenciado la teoría crítica, la cual es una crítica a las tradiciones y la moral occidental, dando lugar a los estudios de género y subdisciplinas de estudios de las ciencias sociales. Cronológicamente hablando, una de las primeras mujeres filósofas con principios feministas fue Hiparquia, que era esposa de Crates de Tebas. Los dos eran filósofos. Ella era un miembro de la escuela cínica, una escuela famosa sobre filosofía que está en la Grecia. En la Grecia antigua era muy famosa. Pero ella se despojó de sus posesiones, de su familia y de su comportamiento de acuerdo a la sociedad. Dejó el rol tradicional dado a la mujer y comenzó a vestir ropa de hombre a modo de no seguir las tradiciones de la sociedad griega, saliendo de su boca una frase bastante significativa. ¿Crees que he hecho mal al consagrar al estudio el tiempo que, por mi sexo, debería haber perdido como tejedora? Siguiendo cronológicamente hablando, en los años 1700, comenzó la primera fase del feminismo y su ilustración. Por ejemplo, en 1792, la vindicación de los derechos de las mujeres. En 1792 en Inglaterra vio la luz la obra de Mary Wollstonecraft llamada Vindicación de los derechos de las mujeres. En este escrito se reivindicaban los derechos políticos y económicos para las mujeres tales como la independencia de la mujer respecto al hombre. Esto es especialmente de su marido a los que están totalmente sometidas, claro. También en este se reclamaba el acceso de las mujeres a la misma educación que recibían los hombres. Otro caso, en 1793, Olimpia de Gouges, o Gouges, no sé cómo se lee. Pero esta fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Fue publicada como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En este escrito, Gouges reivindicaba el derecho de la mujer a ser independiente y la aplicación de las mismas normas legales para ambos géneros, así como la libertad de expresión para las mujeres y la igualdad de los derechos económicos. Esta mujer fue guillotinada en 1793. Hasta el siglo XIX y principios del XX apareció la primera ola del feminismo. ¿Qué es eso? La primera ola del feminismo se desarrolló en Inglaterra y en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y los principios del siglo XX. Claro, las principales protestas de esta época se centraban en la obtención de derechos políticos para la mujer. Hablando concretamente, ellas buscaban el derecho a voto, el derecho a sufragio que los hombres poseían. En 1801 apareció el feminismo liberal. Este buscaba reformas políticas que permitiesen a la mujer elegir a los representantes y ser elegidas. Claro, como digo, el derecho a voto y además el derecho a ella ser una persona por la cual elegir votar, claro. Las feministas liberales también pedían la igualdad en derechos tales como la propiedad o la disposición de salarios dentro del matrimonio. Antiguamente, si llegasen a tener algún tipo de salario o a tener algún tipo de propiedad, era totalmente del hombre dentro del matrimonio. En 1848 estuvo la Convención de Seneca Falls,
Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton organizaron en Nueva York la convención de Seneca Falls. Como resultado de esta reunión, se publicó la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Esta fue inspirada en la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. En este texto, considerado uno de los documentos fundacionales del feminismo, se declara la independencia de la mujer respecto al hombre, ya sea del padre o del marido. Y además, ellas buscan el derecho al trabajo. Sojourner Truth fue una reconocida abolicionista y activista por los derechos civiles de la mujer. Fue la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. Uno de sus discursos más reconocidos es el I a woman. No, I a woman. Sí, yo creo que va por ahí. I a woman. Pronunciado en 1851, en el que se muestra la diferencia entre el feminismo que defendían las mujeres obreras negras que empezaban a hacer aparición y el que defendían las pioneras del feminismo. Entramos al siglo XX. Los sufragetes. No sé, ¿sabéis que yo no sé ni inglés ni italiano, supongo que esta cosa? Pero bueno. A principios del siglo XX en Inglaterra aparecieron los conocidos como suffragettes, lideradas por Emily Pankhurst. Bueno, por ella. Emmeline Pankhurst. Y fueron un grupo de activistas pro derechos civiles de las mujeres, que reivindicaban el derecho al voto femenino. Todavía se buscaba en no todas las localidades. Había voto femenino. Acá, el sufragio femenino. El sufragio femenino en Inglaterra se logró en 1928. Después de años de lucha, las mujeres por fin podrían participar de la vida política. En otros países como Estados Unidos, el sufragio femenino se había logrado casi una década antes, en 1920, con la aprobación de la 19ª enmienda a la Constitución, que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el gobierno federal puede denegarle a un ciudadano el derecho a voto a causa de su sexo. Siguiendo por esas mismas fechas, en 1929, una habitación propia. En 1929 se publicó la obra de Virginia Woolf, Una habitación propia, uno de los escritos principales a los que se hace referencia en el feminismo moderno. El argumento de este libro examina las dificultades que las escritoras e intelectuales tienen que afrontar porque los hombres tienen un poder legal y económico desproporcionado. Y claro, el futuro de las mujeres y de la sociedad en general. En 1942, Rosie de Riveter, ícono feminista de los Estados Unidos, que representa a las mujeres de ese país, que trabajan en las fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas produciendo municiones y suministros bélicos. ¿Por qué? Porque los hombres estaban en la guerra. Así que ellas producían las municiones y los suministros bélicos. A veces, estas mujeres aceptaban empleos totalmente nuevos, reemplazando a los hombres que estaban combatiendo en la guerra. El personaje de Rosie es considerado como un ícono feminista en los Estados Unidos. Este ícono fue un arma de doble filo, ya que, a pesar de que en un inicio fomentaba la incorporación de la mujer al mercado laboral, una vez terminada la guerra, las mujeres se vieron obligadas a volver a sus supuestas verdaderas obligaciones en el hogar. Pero en 1960 hasta 1990 llega la segunda ola del feminismo. El movimiento de liberación de la mujer comenzó, claro, a los principios del 90 y se alargó hasta al principio de los 60.
y se alargó hasta los años 90. En este periodo, las reivindicaciones femeninas se centraron en la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres, los derechos de la sexualidad de la mujer y sus derechos reproductivos, entre otros. ¿A qué se refiere esto? A decidir si ellas eran o no eran madres. Claro, no se habla del aborto en este punto porque se refiere al derecho de poder decir no. Al derecho el cual todavía no está totalmente claro si existe, porque siguen habiendo hombres que abusan de eso. Pero bueno. En 1973, Betty Friedan, que era una de las líderes del movimiento feminista de la segunda ola, autora de la obra La mística de la feminidad, con el que ganó el premio Pulitzer en 1964. Con este libro, Betty describe un conglomerado de discursos y presupuestos tradicionales. ¿Acerca de qué? De la feminidad. Esta obstaculizaba el compromiso intelectual y la participación activa de las mujeres en la sociedad. De eso hablaba el libro, La mística de la feminidad. En 1970, Kate Millett era considerada una de las autoras claves en el ideario del feminismo contemporáneo. Su obra, Política Sexual, que se presentó en 1970, es uno de los escritos principales dentro de la corriente del conocido como feminismo radical. La tesis principal que defiende Millett es que el patriarcado no deriva de la esencia humana, sino que su origen es histórico y cultural, ya que no existe disparidad mental, ni intelectual, ni emocional entre los sexos. En 1990, la tercera ola del feminismo. El término de la tercera ola del feminismo apareció por primera vez con la publicación en 1989, un artículo de Rebecca Walker titulado Becoming the Third Wave, convirtiéndose en la tercera ola. En este artículo, Walker explicaba que la tercera ola feminista era un movimiento más flexible e igualitario. Esta nueva etapa del feminismo reconoce que no existe un único modelo de mujer, sino múltiples, determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad o religión. 1990. Riot Grrrl. No sé cómo se lee, pero bueno. Es un movimiento feminista estadounidense ligado a la escena alternativa, nacido, claro, en 1990. Esta nueva corriente feminista destaca sobre todo por reivindicar determinados estilos musicales, como el punk, el rock, el hardcore para las mujeres. Las representantes de este movimiento comenzaron tomando las expresiones propias de este mundo, hasta el momento completamente más, hasta que llegaron a un momento completamente masculinizado y con tendencias machistas, para hacerlas propias, solo de ellas. Se comenzó en este momento a hablar de una manera completamente abierta del abuso sexual, el acoso, la desigualdad, la homofobia y el empoderamiento. Igual en el siglo XX apareció la teoría de queer. La teoría de queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, como decirlo varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual, porque considera que están sujetas a una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria, así como la heteronormatividad y el heteropatriarcado. Esta teoría sostiene que estas categorías son ficticias y esconden un número enorme de motivaciones políticas apoyadas por la sexología, una ciencia que no ha sido totalmente teorizada. Claro. Y ahora se habla sobre una cuarta ola en la era de Trump. En enero de 1917, más de 500.000 personas marcharon en Washington para defender los derechos de las mujeres, la igualdad de los derechos para las personas LGTB. Ese mismo día se realizaron manifestaciones a lo largo del mundo.
Esta marcha fue convocada tras conocerse los comentarios machistas vertidos por recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los que aseguraba que su fama le permitía hacer lo que quisiera con las mujeres, incluido agarrarlas del coño. La marcha tuvo al día siguiente de la toma de posesión de Trump con el objetivo de mandar un mensaje a la nueva administración. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y con esto concluimos, dejando abierta lo que está pasando durante estos 3 años, por así decirlo, del feminismo y de la mala idea que tenemos sobre este movimiento, ya que no es lo que todos realizan o todas realizan, por así decirlo.